Vamos directo a la palabra y, como les decía el lunes pasado, estén muy atentos a los versículos que vamos compartiendo para que no se pierdan. Vamos a empezar con un versículo que creo que el otro día lo utilizamos, pero no lo completamos. Y ya le ponemos como el primer subtítulo. Vamos a empezar a hablar de lo negativo primero, son las deficiencias de la gracia. Lo que tiene que ver con la suficiencia, ya hicimos como el marco teórico el lunes pasado, teórico y de administración también, como decía Jordairis, porque hablamos un montón de qué significa de que Dios es suficiente para nosotros por medio de su gracia. Ahora, cuando hay una suficiencia, también hay deficiencia, ¿sí? O sea, hay ambientes, hay relaciones que pueden ser suficientes en gracia y hay otras que pueden ser deficientes en gracia. Vamos a ver un poco las razones por las cuales podemos correr el riesgo, a veces sin darnos cuenta, de estar en una dimensión deficiente de gracia o carente de gracia. Quizás no es toda la gracia suficiente, o es como, ¿vieron cuando hay como a veces siento que algunos cristianos, por descuidar algunas cosas, es como cuando uno tiene una pérdida de algo, ¿no? No sé, a mí nos pierde agua en el auto, ¿no? Y hay que volverla a poner, y uno derrocha. Vieron que es típico cuando uno pone agua cara para el auto, ¿no? Líquido refrigerante, esto, aquello. Pero cuando sabe que le está perdiendo agua, pone cualquier agua, porque sabe que viaja unos pocos kilómetros y la desperdicia toda. Bueno, y a veces algunos cristianos es como así, ese tanquecito se llenan de unción, Dios los toca, pero hay una deficiencia en algo, hay alguna grieta en su carácter o en su relación con su hombre de Dios, en la relación con los hermanos de la fe, en su relación matrimonial. Algunas grietas a veces hacen que la gracia sea deficiente y no suficiente. Y también, no sé si fue en la primera o en la segunda, o en ambas creo, estuvimos hablando de poder ser buenos mayordomos de la gracia. ¿Mm? Creo que les compartí que es lindo que la Biblia más de una vez se habla de un jardín, del jardín del Edén, por ejemplo, de cuidar. Y un jardín hay que cuidarlo, ¿no? Hay que tener paciencia, recortar las flores, recortar las hojitas que están de más, sacar lo que está seco, sacar gusanitos, insectos. Un jardín hay que cuidarlo. Y la gracia también se la cuida. Parte de cuidar bien la gracia, vamos a seguir estudiando el lunes que viene cuando veamos el tema de los portadores de la gracia. Y por qué es importante valorarlos, honrarlos y tantas cosas en relación a los portadores de la gracia. Pero también la porción de gracia en nosotros es importantísimo cuidarla. Es importante valorar lo que implica y lo que es la gracia, ¿no? Como bien dijo Jordairis, la primera y segunda clase establecimos como todo un marco teórico para que podamos entender ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de gracia? Entonces, hoy quiero marcar algunos puntos para los que están anotando de cómo a veces podemos caer en una deficiencia en la gracia. El primero es uno de los más poderosos y más tremendos, que a veces tengo que darle con todo, porque es un espíritu que odio, que rechazo totalmente. Y el primero vamos a hablar del espíritu religioso. Si buscan en nuestro canal o en nuestro YouTube o en nuestra página web, tenemos toda una enseñanza sobre el espíritu religioso, pero yo quería compartir este versículo que está en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Síganme porque es la versión King James, no es literal igual a la Reina Valera, pero nos va a aportar algo lindo. Dice, para que caminen dignos de Dios, quien nos ha llamado a su reino y gloria. Versículo 13, por esta causa, esta causa de caminar dignos de Dios, caminar dignos de Él, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Que Él está esperando que caminemos dignos de Él. O sea que hay una manera de caminar indigna. Algunas veces caminamos de manera indigna. Así como hay una suficiencia en la gracia y hay una deficiencia, también hay una forma digna y una forma indigna de caminar en la gracia. Y por esta causa agradecemos a Dios sin cesar, porque cuando recibimos la palabra de Dios, la oímos. ¿m? Perdón, cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, o sea, ustedes los tesalonicenses, Pablo le está diciendo, ustedes los tesalonicenses, cuando recibieron la palabra de Dios de nosotros, ¿quién nosotros? Los enviados. Nosotros que les predicamos la palabra, ustedes la recibieron, no la recibieron como palabra de hombres,
sino que la recibieron como lo que es en verdad. ¿Qué es en verdad? La palabra de Dios, la cual opera de manera efectiva también en ustedes, ¿quiénes? Los que creen. La palabra de Dios solo actúa u opera o funciona de manera efectiva no en los cristianos, sino en los que creen, en los creyentes. En los creyentes la palabra hace una diferencia. ¿Pero en qué creyentes? En los creyentes que cuando habla Christian, que cuando habla el doctor Ben Kleinland, que cuando habla algún enviado, algún predicador, no toma lo que Cristian humanamente dice, sino que toma el maná o la gracia que es soltada en ese predicador y la reciben. ¿Hacen qué cosa? Aprendimos el lunes pasado. Hacen el paralambano. La reciben, la abrazan, la capturan, la apresan, la cazan, como aquel que pesca, como aquel que caza, y la toma para sí, la hace propia. Ese es el destaque, la notoriedad, la felicitación que el apóstol Pablo le da a los tesalonicenses. Porque no era que escuchaban un sermón y decían, ay, qué lindo, bueno, me siento mejor, el lunes empiezo mejor la semana porque el predicador del domingo me habló algo lindo. No, hacían este paralambano, que recibían la palabra como que fuera directamente de Dios y no de los hombres. Entonces, a diferencia de esta instrucción o de este halago que el apóstol Pablo le da a los tesalonicenses, que les está mostrando lo que hacían bien, a diferencia de esto, Jesús en una instancia tuvo que hablarles a aquellos con un espíritu religioso. Y le dijo lo siguiente en Juan 8:37. No se preocupen que todos estos versículos los van a tener en el manual. Dice, le dijo así en Juan 8:37. Sé que sois descendiente de Abraham, o sea, sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Cuál es la razón que ustedes, quiénes son ustedes? Los religiosos. Jesús les estaba hablando a los religiosos en ese momento. Y les estaba diciendo, hay una razón por la cual ustedes, en vez de honrarme o recibir, hacer el paralambano de lo que yo les hablo, me terminan atacando. ¿Vieron que en más de una situación los religiosos le piensan como a pinchar a Jesús, se dice en Argentina, como a hacer pisar el palito, no sé, otra frase que ustedes entiendan, o meterles una trampa? Dice que Jesús, que muchas veces Jesús se ponía a hablar con los fariseos y le dice, bueno, ¿y qué es esto? ¿Y qué es aquello? Y le hacían preguntas, ¿y qué dices de esto? Y para que Jesús en algún momento diga algo de lo cual ellos después lo puedan acusar, ¿sí? Y hacer lo que ellos querían hacer. Porque ya había un preconcepto en ellos sobre Jesús. Ellos ya creían en el tema de que Jesús era alguien que venía a derrocar, que venía como a ir en contra de lo que ellos creían, de lo que ellos habían abrazado, que les había dejado Abraham, Moisés, sus tradiciones. ¿Sí? Entonces, había ya un preconcepto y hay un súper peligro cuando yo me acerco a la palabra con un preconcepto. Jesús es la misma palabra hecha carne. Yo no puedo acercarme a la palabra con un preconcepto, porque ahí no voy a recibir este paralambano, este abrazar la palabra como que viene directamente de Dios y no, que viene de un hombre. Estoy perdiendo el tiempo si voy a la iglesia tal cual, como dice Blanca, lo tentaban, exacto, esa es la palabra que usaba, lo tentaban. Tentar quiere decir hacer caer en una trampa. Muchas veces trataban de hacerlo enojar. Ofender a alguien es también intentar hacerlo caer en una trampa. ¿Sí? Este era el espíritu religioso y no podemos caer en este espíritu porque vamos a perjudicar los beneficios de la gracia. Vamos a perjudicar el fluir de la gracia hacia nosotros. Es peligroso operar en un espíritu religioso y a veces tenemos un poco la tendencia a hacerlo. Somos tentados a hacerlo. No digas, yo no soy religioso porque, no sé, no llevo una mantilla, yo no soy religioso porque hago esto o aquello. No, porque todos tenemos como la tentación a caer en un espíritu religioso. Ahora, me interesa estudiar un poquito qué quiere decir esto de que mi palabra no haya cabida en vosotros.
que no haya cabida en vosotros, quiere decir que la palabra no tiene un lugar, no tiene un espacio. No hay un espacio dentro de ustedes en el cual poder llenarlo de palabra. De alguna manera les quería decir eso. Make room, vieron que hay veces, no sé si sus madres, sus esposas, sus esposos, quien sea, a veces te ven el placar lleno de ropa y decís, saca toda esa ropa que no usás. Comprate ropa nueva. Nora se ríe porque me parece que se lo dice al marido. Saca toda esa ropa que no usás, regalásela a alguien. ¿Por qué? Porque a veces cuando yo tengo algo, le ocupa lugar a otra cosa mejor. O a otra cosa que voy a usar ahora. ¿Para qué voy a tener una ropa que me compré en el año 90, que ahora no la uso, una corbata que ahora, no sé, mi hija está en contra de las corbatas, no quiere que use corbata, papá, qué feo, no usa más las corbatas. Yo digo, ¿qué hago en las corbatas que tengo? Y me desacostumbré a usar corbata. Y antes me encantaba. Entonces, a veces digo, ay, ¿quién le puede venir bien una corbata? Y le puedo regalar la corbata. Entonces, cuando uno saca algo y corre algo, le da espacio a otra cosa que venga. Hace un lugar. Y los fariseos les pasaba eso. Y a nosotros a veces nos pasa esto. Hay cosas que ocupan centralidad o espacio en nuestra vida y en nuestra mente que nos dejan que Cristo tenga la centralidad en nosotros. Y vuelvo a remarcar lo del otro día. Por eso también la parábola del sembrador. ¿Qué pasa? No, la palabra cayó en 4 terrenos diferentes y no fue productiva en todos los terrenos, porque en otros terrenos no había un espacio. Había espinos o había un viento que se la llevó, ¿sí? Había, a veces, no sé, puede haber una fiera salvaje, qué sé yo, cualquier cosa puede acontecer en un terreno incorrecto que ahoga la palabra. ¿Sí? Entonces, lo mismo en nuestras vidas. Muchas veces, y bueno, después Jesús cuando explica la parábola del sembrador, dice, los afanes de la vida ahogan la palabra, las preocupaciones de este siglo, etcétera. Y dice, así hacen los paganos, que se preocupan por el comer, por el vestir, más que por el reino, poner el reino primero. Entonces, ese es el problema del espíritu religioso. Ponen en lugar cosas que no tienen que poner en lugar y dejan, y eso les ciega la vista a ver la gracia delante de ellos. Seguimos. Entonces, también esta palabra quiere decir como un lugar o un espacio para recibir algo y para sostener o guardar algo. Ellos no tenían un espacio para recepcionar, para recibir algo o para guardar la palabra de Dios porque había otra cosa en ellos. Y esa otra cosa tiene que ver con el punto 2 de la deficiencia de la gracia, que está relacionado con esto mismo, está muy conectado. El punto 2 son las tradiciones de los hombres. Vamos a ir rapidito a Marcos capítulo 15. Las tradiciones o la religión tienen conexión. A veces Jesús hablaba del espíritu religioso y a veces hablaba de las tradiciones. Marcos 15, versículo 1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Miren lo que se fijaban en algo externo, si se lavaban o no se lavaban las manos. Estaban fijándose en la pureza externa y descuidaban la pureza interna, que tenía que ver con las intenciones, las motivaciones del corazón de ellos. Jesús rápidamente les responde, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesús era tremendo. Si ustedes me preguntan por qué ellos no se lavan las manos, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué ustedes están quebrantando lo eterno por la tradición? Porque ustedes están poniendo en prioridad algo terrenal o algo de tradición y no están valorando lo eterno. Porque Dios mandó diciendo, les explicó Jesús, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a madre muere irreversiblemente. No, vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Voy a explicar un poquito el contexto de esto. Esto también en lo que otro versículo dice que se llama corbán, ¿sí? Ellos retorcían, o sea, una cosa es el espíritu religioso, ¿sí? El espíritu religioso, decir, sigo esto a rajatabla y me olvido de por qué lo hago.
Y Dios no nos manda a obedecer, Dios nos manda algo más que obedecer. Dios nos manda a amarlo a Él y como le amamos, le vamos a obedecer. Como le amamos, vamos a volvernos cada vez más como Él. Si solamente obedecemos, somos religiosos. Si obedecemos sin amor, estamos cumpliendo con una ley. Pero ante toda ley hay una ley superior que es la ley del amor y la ley de la gracia. Entonces, mi obediencia no tiene que ser por la obediencia misma, porque yo no obedezco a Dios para que Él me ame. La religión trata de obedecerlo a Dios para que Dios lo ame. La relación de yo hijo con mi Padre Dios es al revés. Como Él me ama tanto, me capturó, me siento hijo de Él y yo, como lo amo tanto en respuesta a que Él me amó primero, porque dice yo los escogí primero, yo los amé primero, como Él me ama tanto, yo le respondo con tanto amor, por consiguiente no me queda otra que obedecerle. ¿Cómo voy a hacer algo que le va a herir a mi padre? Por supuesto que tengo errores, usted, yo, todos tenemos falencias, pero mi intención no es fallarle a Dios, porque lo amo. Porque sé que cuando le fallo a Él, me fallo a mí mismo y le fallo al cuerpo de Cristo. Que yo salgo de acá y ando mintiendo, después te fallo a vos, que te prediqué y me mostré como un hombre de Dios y luego ando mintiendo y, y ¿qué hago? ¿Y qué hago con lo que enseñé? Y así todos. Entonces, es muy importante entender que el espíritu correcto del reino es la relación. No, la religión la religión quiere decir religar o atar de nuevo. Te atan a costumbres, a tradiciones. Entonces, lo que acá está diciendo es, ¿qué pasaba? Honra a tu padre y a tu madre está establecido desde un mandamiento, desde la ley. Luego el Nuevo Testamento también dice, honra a tu padre y a tu madre en el Señor. O sea, también honra a tus padres espirituales. Pero ellos, los judíos, que eran más que se hacían los piolas, no tenían nada de piola, sino que torcían los mandamientos, decían que a veces hay cosas que la consagraban a Dios y decían, supónganse, no sé, tengo un ahorro, ¿no? Este ahorro es para el reino. Este ahorro no lo toco porque yo con este ahorro un día voy a edificar una iglesia. Entonces tengo un ahorro ahí, en una caja de ahorro, ¿sí? Y mi padre y mi madre están pasando hambre. O están pasando por un, no sé, un embargo, un problema en una casa, están pasando gravísimo. Yo digo, no, esto no lo toco porque yo un día voy a ir viajando, no sé qué, no sé cuándo. Y Dios te dice, pero hay una necesidad que cubrir y Dios te manda a honrar a tu padre y a tu madre, ayudarlos. Tu padre y tu madre te ayudaron tanto, te toca a vos ayudarlo. Entonces, hacer el que, no, esto es corbán, esto no. Hacían todo como una historia así y terminaban quebrando un mandamiento, haciéndoselo súper yo, con esto voy a financiar no sé qué cosa, y no cuidaban de cumplir un mandamiento ante una necesidad de quién fue tu progenitor. Algo así tenía que ver con lo que Jesús los está retando a ellos. Y el versículo 6 dice, ya no ha de honrar a su padre y a su madre de este modo. Así, o sea, de este modo, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Cuál es el principio que sacamos de acá? ¿Por qué la tradición, por qué decimos que por qué decimos que la tradición de los hombres es deficiente en la gracia? Porque valoro la tradición, y es una tradición humana y terrenal, y con eso tuerzo el mandamiento o la voluntad de Dios, o quiero torcerlo. ¿Cómo termina Jesús? Termina muy confrontativo y súper fuerte, diciéndoles, hipócritas, nada más y nada menos. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, 8, este pueblo me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. ¿Por qué en vano me honran? Y ahí está la respuesta, final del 9, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿En qué somos cuidadosos en la escuela de las escuelas o en los eventos del Dr. Ben? Somos cuidadosos en intentar todo el tiempo enseñar doctrina. Pero
Si yo vengo con una costumbre de Christian, con una idea mía, con una interpretación personal, que no pasó por la zaranda de apóstoles, que no pasó por otros hombres de Dios que digan esto es testimonio, esto es la verdad, y digo lo que se me ocurra, entonces estoy poniendo en el lugar de una doctrina mi tradición. Y eso es peligrosísimo, porque lo que estoy haciendo, en definitiva, dice acá el versículo, es deshonrando a Dios en vez de honrándolo. Porque enseño algo que es mi tradición o mi idea o mi manera de pensar y trato de mostrárselo a ustedes como una doctrina. Eso es peligrosísimo. Lamentablemente, de alguna manera u otra, muchos hemos caído en la estación anterior de esta manera. Enseñamos algo que no tenía el total sustento de la palabra de Dios y hasta sin intención muchas veces, o a veces valoramos en exceso alguna doctrina y desbalanceamos en la palabra de Dios y le pusimos en lugar a cosas que no eran doctrina verdadera, porque no tenía la pureza de una doctrina verdadera. Eso tiene que ver con espíritu religioso y eso tiene que ver con permitir esta deficiencia de la gracia, que valorar la tradición termina deshonrando y termina produciendo una grieta importante, tremenda, en el soltar y en el fluir de la gracia. Ojo con eso. Vamos a el tercero. Este es tremendo. Es difícil separarlos porque está uno ligado con el otro, ¿no? Pero bueno, yo lo separo a modo didáctico para que lo puedan ver. El tercero tiene que ver con el, el espíritu de familiaridad. Cuando hay un espíritu de familiaridad, casi siempre hay una deficiencia de gracia. Y esto lo vamos a ver en la Biblia en Marcos 6, del 1 al 6. Y se los resumo de esta manera. La familiaridad provoca falta de honra. De vuelta al tema de la falta de honra. Por lo cual la gracia no se puede soltar y la incredulidad y la falta de fruto es el resultado. Repito, la familiaridad provoca falta de honra o carencia de honra, por lo cual la gracia no se puede soltar como debería, y la incredulidad y la falta de frutos es el resultado. Esto lo vemos muy claramente, por ejemplo, en el pueblo de Israel. Cuando empezaron a atacar a la gracia de Dios, que era Moisés, al portador de gracia para ellos, que era Moisés, la gracia era el maná, el portador de gracia era Moisés. Cuando empezaron a atacarlo tanto, se creó un espíritu tan raro de familiaridad, hasta la hermana quedó con lepra, su hermana Miriam, toda una cosa rara, lo sacaron de quicio a Moisés, se enojó Moisés, todo por un espíritu incorrecto de familiaridad, de reprocharle, de ver malas intenciones en el enviado, de decirle mejor nos hubieras dejado en Egipto, de quejarse, de murmurar, todo ese espíritu tremendo, el espíritu de Balaam, el espíritu de Coré, el espíritu de que salió a través de su hermana Miriam, todo ese espíritu de murmuración y de contrariedad y de ir en contra del hombre de Dios, provocó una deficiencia tremenda en la gracia, por lo cual no entraron a la tierra prometida al reposo. ¿Mm? Y por lo cual también se provocó eh, este ambiente de falta de honra, ¿no? Y es como, yo diría, es algo así para que podamos entender. ah, para que lo podamos entender visualmente. ¿Vieron? Si hay algo delicado, eh, son, por ejemplo, los animales marítimos, ¿no? Son muy delicados, porque tienen que ver mucho con el lugar. Si hay un animal que está para el agua salada, es para agua salada, no lo pongas agua dulce. Y así. Y a mí, cuando era chico, me encantaba tener peceras, ¿no? Con Samantha teníamos peceras. Bueno, los que no saben, Samantha es mi hermana natural, aparte de mi hija espiritual. Y un momento dijimos, no tengamos más, porque había que ser muy cuidadoso, pues se morían en casa los peces, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no teníamos el cuidado necesario o el conocimiento necesario por un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo a veces pienso esto, ¿no? Que la honra es como esa agua.
Y ese ambiente que necesita oxígeno, algunos tienen los aparatitos que le dan cierto aire, el ambiente correcto, el agua correcta, la temperatura correcta. Y la gracia es como esos pececitos que andan ahí. Cuando yo contamino el agua, contamino la honra, cuando no hay un ambiente correcto, la gracia es deficiente, se opaca, no sirve y ahí viene muerte. Por eso el apóstol Pablo dice, ojo, que el que coma de la mesa del Señor no lo haga de manera indebida, no lo haga de manera indigna, no valorando o no honrando el cuerpo de Cristo, porque algunos son debilitados y hasta otros mueren. ¿Sí? Mucha gente es debilitada en la fe por no valorar el cuerpo de Cristo como lo deben valorar, por no valorar a sus enviados como los deben valorar, por andar murmurando, por andar criticando, por ser de obstáculo en vez de ser de ayuda para el reino, y se terminan debilitando en su fe, en su confianza, y hasta a veces también contraen enfermedades físicas. Ojo, no me malentiendan. No digan al revés. Nadie diga que yo dije que todo el que tiene enfermedad física es porque no valora el cuerpo de Cristo. Porque cualquier persona puede tener a veces puede tener enfermedades por diferentes razones, no solamente por esto. Digo que hay veces, hay ciertas enfermedades o hay ciertos cristianos que tienen enfermedades que no deberían tener y las tienen por un problema de no operar bien en honra, no operar bien en la gracia. Y el mejor versículo, uno de los más se viene a la mente, es una instancia en la que Jesús se dio cuenta que no había profeta sin honra en su propia tierra y que él no podía hacer todos los milagros que quería en su propio pueblo. Esto está en Marcos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera, salió Jesús de allí y vino a su tierra y lo seguían sus discípulos. ¿A dónde fue Jesús? A su tierra, a la tierra que era de él, a la tierra donde estaba su familia, a su tierra. Y dice luego, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Mm? Él predicaba en su tierra, hay gente que se admiraba. Vamos a pensar en nuestra mentalidad acá de Occidente. Le aplaudían, algunos quizás le daban una buena ofrenda, qué bueno este predicador, se admiraban. Pero miren lo que pasa después. Decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Trato de hablar como hablaría la gente en ese momento. Y había otros que decían, ¿no es este él, no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón? ¿Y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. O sea, hay una actitud incorrecta en esta gente. Es como que hoy miremos a un predicador y decimos, ay, no es este el que creció conmigo, el que jugaba a la pelota en el barrio. No es este el que cuando era adolescente faltaba al colegio y sacaba malas notas. No es este el que tuvo un problema con la vecina de no sé dónde. Eso hacían con Jesús. Y muchas veces la gente hace eso con los enviados, con los predicadores. No sé, acá está la pastora Gled, el pastor Coto. Bueno, ellos son muchos que son pastores, pero imagínense, muchas veces la gente ocupa un lugar de ministerio, pero tuvo una vida anterior. ¿Quién no tuvo una vida anterior? ¿Quién no tuvo una falencia anterior? No es este el que le debía al almacenero, no es este el que un día le contestó mal a la suegra, no es este el que un día lo echaron del trabajo. Esa es la forma, la actitud que tuvieron en su pueblo. Obviamente, con la diferencia que nosotros tenemos errores que Jesús no los tenía. A él le trataban de inventar errores, ¿no? Algunos de ustedes pueden decir, no es este el que sacó a la nena del video el otro día. Pero, pero yo soy un poco brusco porque soy medio italiano, no pasó nada con mi nena es más brusca que yo, así que después venía, me abrazaba, ay papi, qué sé yo. Ni registró que tuvo una mala actitud, pero yo de repente la volé así. Y alguno puede decir, no es este el que voló la nena. En los videos Samantha la sacó, así que no aparece la nena en el video. Pero bueno, a veces la gente hace eso. Tratar de... pero ese es un buen ejemplo de la nena porque no dejo de ser padre. Y puede ser también un error que cometí. No dejo de poder tener errores como padre natural. Pero ese es un buen ejemplo de la nena porque a veces pasa eso. Cuando uno deja de mirar al hombre de Dios, deja de mirar al enviado y lo baja al nivel natural, ahí sonaste.
Porque si venís a mi casa todos los días, obviamente me vas a encontrar un error. Si venís y estás conmigo 24 horas, soy un ser humano y obviamente, aunque tengo la mejor intención, el mejor corazón, quiero hacer la voluntad de Dios y todo, no hay hombre perfecto que 24 horas no cometa un error. Solo Jesús. Y aún Jesús siendo perfecto le encontraban errores. No es este. Y aún, ¿qué error puede tener ser el hijo del carpintero? Lo que ellos querían decir es esto. Ay, si este está armando una puerta, si este está arreglando la mesa que se rompió, ¿qué se la da ahora que me hace un milagro? Y la gente tiene esa actitud para desmerecer muchas veces, sin querer, metiendo la pata de ese modo. De ese modo meten la pata. De ese modo a ellos mismos se roban, a ellos mismos se quitan una gran bendición. Y acá está la frase de Jesús que les dije antes. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y acá está lo terrorífico y lo triste, que sucede cuando hay un espíritu de familiaridad. Esta es la consecuencia, nada más y nada menos que esta. El versículo 5. Y no pudo, o sea, Jesús no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. O sea, tanto espíritu incorrecto, tanta agua podrida como ahí, o contaminada, como dijimos de los peces, tanta falta de honra, produjo un espíritu incorrecto y recorrió las aldeas alrededor enseñando. O sea, Jesús seguía enseñando, pero vio con asombro tanta incredulidad de ellos y eso no extrajo milagro, no trajo poder, no extrajo el poder de ellos dentro de ellos, dentro de él, perdón. Entonces, cuidado. Y esto lo vamos a retomar el lunes que viene cuando hablemos de los portadores de la gracia.